Hola, ¿cómo les va? Tengan un hermoso día. Un 29 de noviembre de 1962, yo venía al mundo del vientre de mi madre, María Julia, y obviamente con la colaboración de mi papá, Oscar. Cuando uno vuelve a cumplir años, por lo menos mucha gente así lo menciona, hacemos referencia a que volvemos a nacer, como que nacemos a un nuevo sol, a una nueva oportunidad de, si se quiere, rehacer una vida, ¿no? Eh, yo me permito, y respetando esa posición y agradeciéndola con todos los saludos que recibo cada vez que se cumple este aniversario, me gustaría hacer una observación sobre esto de volver a nacer. El verdadero nacimiento espiritual, luego del nacimiento físico, del útero materno, el verdadero nacimiento espiritual sucede especialmente cuando, a partir de determinada situación, que puede ser una crisis, puede ser un replanteo de la forma de vivir, una manera distinta de comenzar a mirar el mundo que nos rodea o incluso a nosotros en relación con ese mundo, a hacernos preguntas, a sentirnos incómodos donde nos encontramos, como el bebé de alguna manera que dentro del vientre materno empieza a dar señales de que ya es tiempo de salir a la luz. Lo mismo ocurre cuando en algún momento una de estas instancias que menciono sucede y empezamos nosotros a decidir desde algún lugar, más o menos conscientemente, que es hora de salir a una nueva luz, una luz más clara de la que podíamos tener hasta ese momento. ¿Desde dónde salimos en realidad? Porque cuando llegamos al mundo y somos criados y educados y conformados a esta realidad social, cultural en la que vivimos y nos desarrollamos, todo eso va generando en nosotros una estructura psicológica, mental, emocional, que deriva en una manera determinada de vivir. Cuando esa manera de vivir es replanteada por nosotros, nos damos cuenta de que hay que correrse de ese lugar, mejor dicho, salir de ese lugar, como si ese lugar se hubiese convertido en un segundo útero, luego del útero materno, donde hay demarcados límites que se ven en nuestro comportamiento, en nuestro carácter, en nuestras formas, en nuestras relaciones, en nuestros gustos o en nuestros rechazos. A mí eso me ocurrió en 1994, de manera que podría decirse que mi segundo nacimiento, a una conciencia más amplia de la que tenía hasta ese momento, ocurrió en aquel año que menciono. En un periodo que iba más o menos entre 9 y 10 años, a posteriori del 94, yo volvía a pasar por instancias críticas de derrumbamiento de actitudes, de creencias, de conductas, de comportamientos. O sea, ese útero de ese segundo nacimiento que mostraba una amplitud de miras y de acción más amplia que la que tenía hasta ese momento, no era solo ese segundo nacimiento lo que era necesario para seguir ampliando esos límites. Por lo tanto, yo siento que aunque pudieron haber habido, como de hecho hubo, otros nacimientos, me permito decir que hubo uno solo, el de ese año 94 en mi caso, que se fue sucediendo en hechos que vinieron a futuro como parte de ese segundo nacimiento a la conciencia crística, búdica, espiritual, de energía universal, como les guste llamar. Y en mi caso particular, cada 9 o 10 años, esos quiebres, esas aperturas de ese útero hacia una nueva luz iba ocurriendo. Por lo tanto, me fui dando cuenta de que no es suficiente con venir a un mundo físico desde el cuerpo de una madre, con la energía de un padre y desarrollarse cultural y socialmente, sino que para que de verdad entendamos la evolución humana y espiritual es necesario que nos animemos, que nos atrevamos a
echarle una mirada a ese lugar que nos da un espacio de contención donde desarrollamos una personalidad, pero que al mismo tiempo puede volverse un lugar limitado para ese desarrollo. Así me ocurrió en 1994, en el 2004 hubo otra situación, en el 2014, y si bien no llegué al 2024, pero hubo un hecho último que muchos de ustedes ya conocen y no voy a entrar en detalles, que volvió a marcar cómo ese segundo nacimiento del año 94 necesitaba todavía, y quizás necesite, mientras yo esté vivo, muchos más procesos a atravesar para comprender que los límites es aquello que debemos reconocer para ampliarlos, para hacerlos cada vez más flexibles, más abiertos a una forma de vida que se empieza a confirmar dicha apertura cuando nos damos cuenta, como me ha sucedido, que ya no pertenezco a una nacionalidad, por mucho que un documento así lo mencione, que ya no pertenezco a una familia, por más que haya un vínculo afectuoso y de sangre, que ya no pertenezco a ideologías o a creencias partidarias, religiosas. Básicamente soy un ser humano completo, porque felizmente me siento así, completo, viviendo una vida humana en un cuerpo humano con todas las situaciones que como tal puedo atravesar y atravieso, para ver hasta dónde puedo aprender a ampliar esos límites de conciencia. Todo lo que sea posible, pasando por donde sea necesario, no solo por propia voluntad, porque uno es el que decide hacer esa apertura de ese útero en el que nos encontramos para que esos límites, como digo, sean cada día más extensos, ¿sí? Y nos den cada vez más luz y más claridad de conciencia. También, aplicada a nuestra voluntad, debemos reconocer que existen otras energías que colaboran con aquello que deseamos ya ahora conscientemente. De lo contrario, quedaremos a instancias de ese único nacimiento, importante y muy valioso, por supuesto, pero supeditados nada más que a los controles y a la programación que la familia, la sociedad, la escuela genera en nosotros para vivir nada más que desde un lugar desde el cual podríamos decir es más un lugar de otros el que estoy viviendo que un lugar propio, sin desmerecer lo que me enseñan o me han transmitido esas personas a lo largo de mi vida. Porque como digo siempre, no es tan importante lo que sucede, sino qué podemos hacer con lo que sucede, qué sabemos o no hacer con lo que nos sucede. Y esta última instancia, donde mi vida estuvo en riesgo de manera concreta, a través de una situación de salud, que no voy a detallar porque no viene a cuento, donde visité la muerte muy de cerca, pero con una clara visión de que era parte precisamente de aquel segundo nacimiento que me llevó hasta estos 61 años de vida, teniendo que vivir muchas situaciones valiosas que agradezco, amén del dolor y de ciertas angustias o preocupaciones, porque precisamente desde un principio comprendí que todo proceso de sanación para que se produzca ese segundo nacimiento es absolutamente necesario. Al menos estoy compartiendo mi experiencia hoy, a 61 años de aquel primer nacimiento del cuerpo de mi mamá. Por lo tanto, sepamos que si no pasamos por ese segundo nacimiento con todas las instancias que esa experiencia conlleve, solamente quedaremos supeditados a un ser humano conformado con lo que la cultura y la familia nos dan y punto. Si de verdad queremos provocar un segundo nacimiento y parirnos a nosotros mismos, tenemos que animarnos a revisar nuestras creencias, a hacernos preguntas, a indagarnos, básicamente a saber lo mucho que de nosotros no sabemos. Y cuando de verdad y de corazón
hacemos ese pedido al universo, por así decirlo, con el nombre que ustedes les guste llamarlo. El universo, claro, escucha y da. Como escucha, no, mejor me quedo, no, que tengo miedo, mejor especulo por acá o por allá, me callo o hablo demasiado. Es decir, lo que nosotros manifestamos con la palabra, sea lo que sea, es lo que se termina produciendo como un hecho real. De ahí que es importante escuchar no solo qué decimos, sino cómo lo decimos y desde dónde esas palabras surgen en nosotros. Si desde esa personalidad o, además de estar la personalidad hablando, también lo hacemos desde un lugar más profundo, más íntimo, como lo suelo decir. Por lo tanto, agradezco profundamente todas las experiencias de vida. Y yo siento que ese nuevo sol de este hoy, 29 de noviembre, cobra un mayor brillo porque soy, desde un primer momento, responsable de saber que todo lo que he aprendido hasta aquí, con las herramientas de las que me he sabido valer, y que muchas hoy también son herramientas que ofrezco a través de mi profesión, son todas tomas de decisiones conscientes por mi parte para ir elevando mi humanidad, mi condición de hombre y de espíritu en este cuerpo hasta donde sea posible. Porque hemos venido a esta vida no para quedarnos acá, no para apropiarnos de nada ni de nadie, sino para que precisamente nos animemos a la aventura de vivir, que solo se sabe viviendo, pasando por las cosas, no intelectualizándolas, no solo pensándolas, no solo especulando, sino viviendo en carne propia las instancias necesarias para que ese segundo nacimiento y lo que trae como consecuencia sea posible. Ese es mi regalo de cumpleaños que me doy, que les ofrezco en este día. Anímate a volver a nacer para que comprendamos qué es la vida de verdad y no simplemente un eslogan, una frase hecha. Hoy en las redes sociales abundan esas frases hechas de las que yo tengo la impresión de que si no se las vive y se las pasa por la propia carne, son nada más que eso, frases hechas, palabras muertas, de experiencias probablemente muy verdaderas, pero de otros. Yo quiero vivir mi vida, no la vida de mis padres a los que amo, no la vida de mi mujer a la que amo, no la vida de mis alumnos, no la vida de esta sociedad, la propia en relación con mis padres, con mis alumnos, con mis hermanos, con mi mujer, con la vida. Gracias.